Hola, seres de mi querer, ¿cómo están? Bueno, sé que les prometí que hoy el audio salía tarde, pero salía. Y todo se debe precisamente a que esta semana me he sentido inspirada a crear los audios, a construir los audios en base a lo que vivo, a lo que experimento, a lo que escucho en las sesiones. Y bueno, hoy no va a ser la sección. Sé que sería muchísimo más fácil grabar todo lo de la semana en un solo día, pero les digo, no sale tan, no sé, como tan genuino a veces. Y esta semana decidí, esto es genuino, y así lo quiero hacer. Pero bueno, el tema de hoy es uno que se llama El Juego de la Vida. Es una conferencia de Neville, pero quisiera contarles un poquitín con contexto por qué decidí que esta conferencia sería lo mejor que podemos leer el día de hoy y sería el mensaje para todos ustedes el día de hoy. Bueno, parte de esta conferencia quizás la dividamos en dos partes y bueno, el juego de la vida. ¿Y por qué? Porque bueno, hoy tuve una sesión con una persona que seguramente va a escuchar acá. Ustedes ya la conocen, pero bueno, tuve una sesión con ella y me contaba, porque tenemos sesiones ya ni siquiera para resolver cosas ni nada, sino son sesiones más charlas, le digo yo, charlas, y con chismecito consciente y todo lo demás. Y pues resulta que en el chismecito consciente, de todos los chismecitos conscientes que me contó hoy uno me llamó muchísimo la atención. Pues resulta que en estas vacaciones, esta semana que pasó, estuvo de vacaciones conociendo a su familia política y bueno, entre una de estas salidas salió con el esposo de su cuñada, algo así. Bueno, total, un familiar. Ahorita mismo no me acuerdo muy bien. El punto es que ella ha estado o estuvo deseando una camioneta, un upgrade para su camioneta, o sea, como mejorar su camioneta o comprarse una camioneta mejorada de su versión de camioneta actual. Y en estas vacaciones, esta persona con la que salió y con la que salió con su novio y toda la cosa, tenía esa camioneta. Y era la camioneta que ella estaba deseando y todo lo demás. Total, que por alguna razón puede conducir la camioneta y experimenta el volante, experimenta las luces, experimenta el descapotable y toda la cosa. Y se siente muy, muy, muy bien después de hacer todo esto. Y en esta historia no hay pero. En esta historia no hay un pero, no. Esta historia es así. Literalmente ella feliz manejando esa camioneta. Y eso me inspiró muchísimo porque a veces recibo esta pregunta que a veces es un poquitín común y quisiera invitarte a ti que me escuchas a ver si alguna vez has estado ocupando ese estado de conciencia y te has hecho esta pregunta: ¿por qué lo que yo deseo otros lo manifiestan? ¿Por qué si yo estoy deseando manifestar un carro, aparece alguien que tiene el carro, o aparece alguien que se gana el carro, o aparece alguien que compra el carro y yo no lo tengo? O manifesté el carro pero no como yo quería. Manifesté que lo pudiera manejar pero no es mío. Y hago todas esas preguntas no porque ese haya sido el caso de mi querida amiga, ¿no? Mi querida amiga disfrutó del carro. Mi querida amiga disfrutó de conducirlo. Mi querida amiga disfrutó el momento. No, ni siquiera lo pensó como, ay, me voy a generar una estrategia, ahora sí ya sé cómo visualizarlo. No, ni siquiera eso. ¿Por qué? Porque su estado actual de conciencia es uno donde ella es consciente de que esto es un juego. Y a veces, como no conocemos las reglas de este juego, sobreanalizamos muchísimo el juego. Y tras de sobreanalizarlo,
saltamos a conclusiones loquísimas, o ponemos un punto final, o decimos ya de pleno no es para mí, o lo manifesté mal, o lo manifesté a medias y no disfrutamos del juego. La vida es así. La vida es literalmente un juego. ¿Qué pasa? Cuando tú estás ocupando el estado de conciencia del disfrute, del momento presente, lo ves como un juego y lo disfrutas. Y te confirma además, ¿ok? El juego, la experiencia del momento presente, te confirma que tu manifestación es un hecho. Para ella eso es un hecho. Ella no sabe cuándo, no sabe cómo, no sabe por qué, pero su camioneta ya está mejorada. Y esa experiencia se lo confirmó. O sea, para ella esto ya era verídico. Ya esto no tenía un ápice de duda. Para ella esto era un hecho y experimentarlo se lo confirmó. O sea, ella no generó ninguna estrategia, no sobreanalizó, no se entristeció, no saltó a conclusiones, disfrutó el momento. Y por eso mi intención esta noche es leerles un poquito sobre el juego de la vida. ¿Por qué? Porque el juego de la vida, el conocer las reglas del juego de la vida, nos permite hacer lo que mi querida, hermosa, maravillosa amiga que sé que me está escuchando experimentó, y esa confianza y esa seguridad quiero que todos ustedes también la alcancen a experimentar. Así que la lectura de hoy se llama El juego de la vida, escrita, bueno, no escrita, ¿no? Es una conferencia del 7 de marzo de 1969 de Neville. Entonces vamos a ir leyendo fragmentos y vamos a ir comentando, obviamente. Dice, el juego de la vida, como todo juego, se juega dentro del marco de ciertas reglas y cualquier violación de esas reglas conlleva una penalidad. Tú y yo estamos jugando a este juego desde la mañana hasta la noche y por ello deberíamos aprender sus reglas para jugarlo bien. Eclesiastes nos da esta regla. O sea, vamos a ver cuáles son las reglas. Ni aun en tu pensamiento maldigas al rey, ni en los secretos de tu cámara maldigas al rico, porque un ave llevará tu voz o alguna criatura alada hará saber el asunto. Y Marcos nos da otra como cualquier cosa que desees, cree que ya la has recibido y la recibirás. Si tienes que creer que has recibido tu deseo para así obtenerlo, entonces debes iniciar tu juego creyendo que está terminado. Debes sentirte a ti mismo en tu meta y participando en ella. Y debes persistir en esa sensación a fin de lograrlo. ¿Qué significa esto? O sea, una de las reglas, pues, porque no es como regla número 1 o regla número 1. Aquí hay reglas, hay diversas reglas. La regla de no maldecir al rey ni al rico en los secretos de tu cámara es una manera muy práctica de decir no condenes los estados de conciencia. No condenes a las personas, no condenes los estados de conciencia, no juzgues, sino acríticamente observa. Porque un ave llevará tu voz, es decir, todo lo que estás maldiciendo prosperará. Prosperará en eso que le mandaste. Entonces, cada vez que nosotros estamos quejándonos, maldiciendo, saboteando esta idea de ¿por qué yo no lo hice? ¿Por qué lo hice a medias? ¿Por qué yo no puedo hacerlo? ¿Por qué lo hacen otros y yo no? Cada vez que hacemos eso, estamos de cierta manera maldiciendo y, digamos, hará saber el asunto o hacer saber el asunto es la manifestación. O sea, todo lo que tú estás haciendo en tu interior, en el interior de tu cámara, que es tu mente, tus pensamientos, tu conversación interna, será de asunto público, es decir, se verá en la manifestación externa. Y la segunda regla es creer que ya lo has recibido, es decir, camina como si ya fuera. Cree que el juego está terminado y debes sentirte como si ya lo hubieses ganado, además. Otra regla dice, la lectura, echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás. En otras palabras, no te preocupes cómo va a suceder, simplemente hazlo. Esta afirmación
no tiene nada que ver con hacer el bien tal como el mundo define la palabra. Jesús era un carpintero. La palabra significa aquel que produce desde la semilla, como una flor, un árbol, la tierra. La profecía del Antiguo Testamento es la semilla de que un carpintero llamado Jesús hace nacer. Él no va a abolir la ley de los profetas, sino que viene a cumplirla. La palabra pan en la frase echa tu pan sobre las aguas significa devorar, consumir. El agua es un eufemismo de semen, el agua viva que lleva el esperma del hombre. El acto creativo es psicológico, no físico, aunque las intenciones sean las mismas. Debes echar tu pan sobre las aguas con pasión. Debes estar consumido por el deseo y literalmente en las llamas de amor por su posesión, ya que un intenso acto imaginario siempre atraerá a sí mismo su propia afinidad. Bueno, entonces vamos a ponerle punto acá y vamos a explicar. Cuando habla esto de el pan y de consumido por el deseo y entregado, y habla inclusive de que el acto creativo es psicológico y no físico, igual hace una comparación con el acto físico, lógicamente. El acto creativo físico, que es tener relaciones con alguien. Durante muchas de las lecturas de Neville siempre se dice que asumir algo es casi que lo mismo que tener una relación sexual. Igual acá, de cierta manera lo voy a explicar más adelante, pero entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros vamos a entregarnos a esa sensación del deseo cumplido, vamos a entregarnos sabiendo que lo que tiene que resultar de esta entrega es una manifestación. Entonces, literalmente dice la lectura: déjame decirte de este modo que el juego de la vida es ganado por aquellos que comparan sus pensamientos y sentimientos internos con lo que aparece en el exterior. Y el juego es perdido por aquellos que no reconocen esta ley. ¿En qué momento nosotros no reconocemos esta ley? ¿En qué momento nosotros no reconocemos las reglas? Pues cuando comparamos nuestros pensamientos y sentimientos internos con el exterior y encontramos que de pronto no hay ninguna congruencia o no hay ninguna coherencia, o pensamos que proviene de otra fuente, de otro origen, de otra conciencia, de los deseos de otra persona, de los ánimos de otra persona, y no nos hacemos responsables. Entonces dice la lectura que al ser consumidos por la ira no ven ningún cambio en su mundo. Pero si cambiaran su estado de ánimo, sus circunstancias cambiarían. Entonces reconocerían la ley detrás de su mundo. Exactamente, o sea, a veces somos consumidos por la ira, a veces por la frustración, a veces por el miedo, a veces por la decepción, a veces por la nostalgia, por la tristeza. Y dejarnos llevar por esa, consumirnos en ese estado de ánimo es lo mismo que volver a asumir desde ese estado de ánimo. Porque cuando uno está consumido por esos sentimientos, uno tiene pensamientos además. Y esos pensamientos, al no reconocer el origen, están igual creando. Entonces, obviamente, nuestro estado de ánimo va a influir en nuestras próximas manifestaciones. Dice entonces la lectura que al no cambiar nunca tus estados de ánimo, tu mundo nunca cambiará. Al no ver ningún cambio, no reconocían una ley entre el mundo interior que mantenían y el mundo exterior de la respuesta. Es decir, exacto, cuando nosotros no vemos ese hilo conductual entre lo que estamos haciendo internamente con lo que hacemos externamente, pensamos que la ley no funciona, o pensamos que la ley no está funcionando, o pensamos que no aplica para nosotros. Y entonces literalmente continuamos siendo testigos de las mismas situaciones hasta que caigamos en cuenta de cómo son literalmente congruentes o coherentes lo que pensamos, lo que sentimos, lo que asumimos con lo que manifestamos. Entonces, dice la lectura, pero si aplicas esta ley puedes predecir tu futuro. Entonces, si tú tienes ganas de predecir el futuro, empieza a aplicar esa ley. Siente un nuevo estado de ánimo elevarse dentro de ti. Manténlo
y pronto te encontrarás con personas que encarnan este nuevo estado de ánimo. Incluso los objetos inanimados están bajo el dominio de estas afinidades. ¿Por qué lo dice? Miren, en un determinado estado de ánimo he ido a mi biblioteca y he tomado un libro que no había tocado en años. Y cuando lo abro al azar encuentro la confirmación de mi estado de ánimo. La mesa, aún permaneciendo igual, se verá diferente según sea tu momentáneo estado de ánimo, ya que todo te lo refleja. ¿Esto qué significa? No sé si alguna vez les ha pasado, pero cuando estás muy de malas, todo lo malo les empieza a suceder. Y cuando estás muy de buenas, hasta los semáforos se ponen en verde, la gente les sonríe por la calle. No sé, el estado de ánimo obviamente termina hasta moviendo a los objetos inanimados, que de cierta manera terminan corroborando, testificando lo bien que te sientes contigo mismo. Es tu estado de ánimo el que decide tu suerte, no es tu suerte la que decide tu estado de ánimo. La gente que se siente pobre atraerá pobreza, ignorando que si se sintieran ricos atraerían la riqueza. Entonces, obviamente nosotros somos quienes estamos decidiendo el estado de ánimo de cierta manera, y a veces el estado de ánimo también está condicionado por el concepto que tenemos de nosotros mismos. O sea, por eso dice que la gente que se siente pobre atrae la pobreza, y ese es el estado de ánimo que ocupan. El estado de ánimo desde la pobreza, porque la pobreza es un estado de conciencia. El estado de ánimo es, por ejemplo, sentirse tristes, preocupados, deprimidos, desesperados. Esos son los estados de ánimo. Y nosotros con esos estados de ánimo estamos decidiendo lo mismo, o decidimos, o si deseamos cambiar de estado de conciencia a partir de los estados que asociamos, los estados de ánimo que asociamos a ese estado de conciencia, podemos empezar a cambiar la realidad externa. Entonces, literalmente, la invitación de esta noche es la siguiente: toma conciencia de lo que estás pensando y reconocerás una ley entre tu estado de ánimo y las circunstancias que te rodean. Entonces predecirás con certeza, porque sabes que ciertos eventos están en armonía con tu estado de ánimo y deben aparecer. Todo, ya sea un ser vivo o un objeto inanimado como un libro, debe aparecer para dar testimonio de tu estado de ánimo. Miren que esta sensación de predecir con certeza ciertos hábitos a veces inclusive atemoriza a muchas personas. Es decir, hoy también tuve una sesión donde la persona me decía: yo sé que he estado pensando mal y tengo miedo a manifestar lo que he estado pensando, por ejemplo. Sé que todos estos estados, saber esta ley inclusive, te puede generar más miedo que una sensación de paz. Pero en ese momento en el que estás eligiendo este temor de que se manifieste algo, ¿por qué no eliges la sensación de me siento tranquilo, pase lo que pase? Porque yo sé cómo jugar este juego y este juego no tiene un punto final. ¿Ok? Así que dice, para jugar el juego de la vida debes saber qué quieres para reemplazar lo que tienes. Debes saber lo que quieres para reemplazar lo que tienes. Entonces, así como tengo miedo que se manifieste lo que he estado pensando, eso es lo que quieres, es decir, eso es lo que quieres evitar. Así que tienes que saber que eso es lo que quieres evitar para reemplazarlo, ¿ok? Para reemplazarlo por algo. ¿Y cómo se reemplaza? Debes asumir la sensación de que lo tienes, es decir, no puede ser que para reemplazar el miedo a manifestar cosas tengas miedo. No, tienes que asumir la sensación de que no tienes miedo, de que estás seguro, de que sabes que puedes, de que es fácil, de que sabes moverte de estado, de que estás jugando el juego y no lo vas a sobreanalizar. Aunque tu razón y tus sentidos negaran su existencia, la persistencia hará que tu asunción se solidifique en un hecho y se objetive en tu pantalla del espacio. Juega el juego de esta manera. Puedes creer que no funciona, pero es porque no lo has probado. O para mí no es que no lo hayamos probado, para mí es que lo hemos probado y aún así insistimos en que no sabemos hacerlo,
o lo hemos probado y hemos recibido las evidencias necesarias y seguimos insistiendo en nuestra ignorancia, o seguimos insistiendo en que no funciona, o que solo funciona de cierta manera, o que solo funciona para lo malo. Y cada vez que nosotros insistimos en esas ideas, pues de cierta manera no estamos jugando el juego bien. Puedes creer que la idea es estúpida, pero yo te digo que el estado de ánimo decide tu suerte. Entonces, dice literalmente eso. Dice, el estado de ánimo... Ay, perdonen el coro de fondo que Vaquero siempre, pues siempre nos acompaña, ¿no? Pero entonces nosotros siempre vamos a estar, digamos, dándole forma a toda nuestra vida. Y la ley literalmente se cumple. O sea, la ley no es de voy a castigarte por lo que estás haciendo o estás haciendo cosas malas y no te las voy a dar porque eres malo. No. Dice de hecho la lectura que la ley tiene su lado positivo como su lado negativo. Yo no estoy aquí para juzgar cómo utilizas la ley, sino para dejarte practicarla como tú quieras. Y esto es una aclaración. Si tienes el hábito de pensar negativamente, no vas a sostener el pensamiento de que eres todo lo que quieres ser. Puedes sostenerlo por unos segundos y si no se verifica instantáneamente, puedes negarlo. Pero para jugar el juego de la vida debes conocer las reglas y aplicarlas. Y recuerda, como en todo juego, hay reglas y cuya violación acarrean el fracaso. No puedes engañarte a ti mismo porque Dios no puede ser burlado. Como siembras, así cosecharás. Entonces, acá que dice, no puedes escaparte del observador en ti. Si tú sabes lo que hiciste, entonces Él lo sabe, ya que tu conciencia y el Padre de tu mundo son uno. No puedes engañarte a ti mismo, no puedes burlarte de ti mismo. Dios va a registrar cada una de tus violaciones y va a moldear tu mundo en armonía con tus sentimientos y sensaciones. Es decir, no es que te esté castigando necesariamente o punitivamente, sino que te va a dar en medida, va a moldear tu realidad de acuerdo al estado de conciencia, que es el estado de ánimo que gobierne tu realidad. Entonces, no es un castigo al fin y al cabo, sino al final termina siendo la medida justa, la entrega justa de lo que crees que eres. Mientras estemos aquí, aprendamos las reglas del juego de la vida y juguémoslo. La vida en sí misma está causada por el ensamblaje de los estados mentales que al producirse crea lo que el ensamblaje implica. Así que literalmente lo que está diciendo acá es causada por el ensamblaje de los estados mentales. Es decir, cómo se configuran nuestros estados mentales, lo que ocurre dentro de nosotros es lo que vamos a percibir afuera. No lo digo a modo de advertencia. No lo digo a modo de restricción, lo digo a modo de que disfrutes lo que esté sucediendo, no que te condenes por lo que estás pensando. Disfruta lo que está sucediendo porque está simplemente mostrándote que tu máquina de ensamblaje está funcionando. Después de que has ensamblado tu estado mental y le has permitido que ocurra dentro de ti, no tienes que repetir el acto. Entonces mira que esto es importante también acerca de la frecuencia con la cual nosotros debemos asumir algo. Asumir no es lo mismo que visualizar. Asumir no es lo mismo que afirmar. Entonces cuando la gente pregunta, ¿cuánto tiempo debo afirmarlo? ¿Cuánto tiempo debo visualizarlo? La respuesta es diferente a cuánto tiempo debo asumirlo, porque por eso decimos solo se asume una vez. Dice entonces la lectura que después de haber, digamos, ensamblado tu estado mental y has permitido que ocurra el acto dentro de ti, no tienes que repetir el acto. Dice, echaste el pan sobre las aguas en el momento en que te sentiste aliviado. Mira esta sensación, alivio. ¿Te sientes aliviado? Después de tus visualizaciones, después de tus afirmaciones, después de ocupar el estado de conciencia. Las visualizaciones no son para manifestar algo, son para estar
o entrar en un estado de conciencia, en un cambio de persona, en un cambio de concepto, en una renuncia a una versión de ser y a entrar a ser otra. Dice entonces que aunque no tengas una expresión física de una manera sexual, el alivio es posible. Y todos los placeres del mundo, el alivio es el que es más profundamente sentido. Y te va a explicar cómo se siente el alivio. Dice, cuando alguien a quien amas mucho llega tarde, esperas ansiosamente oír su llave en la puerta. Y cuando oyes su voz, tu alivio es profundamente sentido. Ese es el mismo tipo de alivio que sientes cuando has imaginado correctamente. Miren esto, es muy importante. Cuando tú visualizas, sientes ese alivio, el alivio como de cuando llega alguien y te sientes tranquilo. Si encuentras necesario, dice la lectura, recrear el acto todos los días, no estás echando el pan sobre las aguas. Es decir, no estás asumiendo. Si tú visualizas todos los días, no estás asumiendo. Esto no significa deja de visualizar. Esto significa encuentra la manera de sentir ese alivio a través de la visualización. Lo que estás buscando con la visualización es ese alivio. Pues yo diría, asume que ya te sientes aliviado, pero bueno. Puedes imaginar una y otra vez, pero solo vas a impregnarte una vez, es decir, solo vas a asumir una vez. Y si alcanzas el punto de alivio, tu pan ha sido echado sobre las aguas para retornar. Tal vez en cuestión de una hora. Dice Neville. Yo recibí una llamada telefónica minutos después de haberla imaginado, para escuchar la confirmación de que había ocurrido lo que yo quería. A veces ha tomado días, semanas o meses, pero no repito la acción una vez que la he hecho y experimenté la sensación de alivio, porque sé que no hay nada más que yo necesite hacer. Y eso también es parte de, chicos, lo que significa soltar. ¿Ok? Soltar el cómo, soltar cualquier cosa. Valorar, ¿ok? En vez de menospreciar el valor de las cosas simples, empezar a apreciar el valor de las cosas simples. La sensación de alivio. Ni siquiera a veces no nos sentimos para nada aliviados. Y nosotros tenemos que aprender a sentir ese alivio, chicos. Así que, bueno, creo que hasta este momento voy a dejar esta lectura para acá, para que todos ustedes pues vayan reflexionando. A veces se hacen muy largas como el día de hoy, pero el punto final de esta historia, que bueno, pueden leer más sobre la conferencia ustedes mismos, pero el punto acá es disfruten este juego. No sobreanalicen demasiado la historia. No sobreanalicen demasiado lo que está sucediendo, sino que aprendan a disfrutar el momento presente y todo eso será retribuido siempre, siempre, siempre. Les mando un gran abrazo, perdón por la hora, y bueno, nos escuchamos mañana en el grupo de Telegram VIP. Adiós.